Alumnos, bienvenidos a esta segunda semana de su materia régimen fiscal de personas morales. En esta segunda semana, con base en el índice semanal, veremos tres situaciones específicas o tres conceptos diferentes. Serían el esquema de lo que son deducciones autorizadas. Vamos a ver lo que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta se establece como deducciones autorizadas. Vamos a ver algunos de los requisitos básicos que deben de cumplir estas deducciones para que se vuelvan autorizadas. Y como tres, vamos a ver algunos conceptos que la propia ley marca como no deducibles. Específicamente nos dice, estos no los vas a poder deducir, salvo que cumplas con ciertas características. Y bueno, empezamos de alguna manera con esto. El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es aquel que nos establece prácticamente cuáles son los conceptos que nosotros, para efectos fiscales y para efecto de las personas morales, vamos a considerar como deducciones. Pero antes de eso vamos a ver qué quiere decir el tema de una deducción. Dice, los conceptos que el legislador ha permitido que puedan producir una reducción del objeto del impuesto, con el fin de impedir una disminución artificial del resultado fiscal que a su vez se traduzca en un impuesto a cargo menor del debido. Eso es lo que para efectos del legislador considera lo que es una deducción autorizada. Son conceptos permitidos en la ley de alguna manera, ¿vale? Y que de alguna manera identifiquemos que son permitidos. Por eso que su concepto es deducción autorizada. Ahora bien, el artículo 25 nos menciona cuáles son estos conceptos que nosotros vamos a poder deducir, ¿sí? En la actividad como persona moral. El primero de ellos nos dice que nosotros vamos a poder aplicar como una deducción autorizada lo que son las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Esos conceptos o esos tres conceptos nosotros los podemos determinar como una deducción. Aquí la ley es muy clara y dice, siempre y cuando esos conceptos no hayan sido aplicados ya al ingreso. ¿Qué significa? Que yo no se los haya restado cuando yo declaré mi impuesto y que posterior a eso quiera yo volverlos a deducir. Entonces, de alguna manera es a lo que le establece una situación específica en la ley para, no, para evitar ese doble aplicación. Segundo de estos conceptos es el famoso costo de lo vendido, que para efectos fiscales no es otra cosa más que yo todo lo que tengo como efecto de costo, pero que se encuentra efectivamente enajenado. Son conceptos que yo voy registrando en mi cuenta de costo de ventas, todos esos productos que yo adquiero para ya sea comercializarlos o generar la transformación a productos finales o terminados, de alguna forma me dice que yo los puedo deducir, pero siempre y cuando estos productos se hayan comprado y que a su vez hayan sido enajenados. Ejemplo de esto, yo compré 100 productos de a 10 pesos, estamos hablando que son 100, son 1000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? De esos 100 productos a 10 pesos, de alguna manera yo vendí solamente la mitad. Yo para efectos fiscales no voy a poder deducir la totalidad de los productos que yo compré, los 100 productos. Solamente voy a poder deducir los 50 que compré y que efectivamente en ese periodo enajené o vendí. Esa es la regla que marca de alguna manera el costo de lo vendido. Tercer concepto que vamos a encontrar son los famosos gastos. Aquí, de alguna manera, la autoridad nos dice que también podemos deducir todos aquellos conceptos de gastos que sean necesarios para nuestra propia actividad como empresa. ¿Sale? Puede ser, por ejemplo, el tema de luz, el tema de los sueldos a los trabajadores, ¿no? Esos son gastos que yo requiero para que mi empresa funcione. El siguiente concepto son las famosas inversiones. ¿Qué son las inversiones? Para efectos fiscales, las inversiones no son otra cosa más que lo que nosotros nos marca la norma de información financiera en su NIF C3 como propiedad, planta y equipo. Aquellos conceptos de activos no circulantes que de alguna manera son utilizados para generar ingresos, como la maquinaria, equipo de cómputo, equipo de oficina, edificios. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como inversiones para efectos fiscales. También otro concepto que vamos a ir conociendo son el de créditos incobrables o las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo también, la ley me permite disminuir,
¿sí? De alguna manera, aquellas deudas que tienen mis clientes conmigo y que yo observo y que mediante ciertas reglas o aquellos requisitos que marca la ley, voy a poder hacer deducibles al final del ejercicio cuando haga la determinación de mi impuesto sobre la renta anualizado. Y también el tema de las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. No sé, a lo mejor yo compré mercancía, están en mi almacén de alguna manera por situaciones imprevistas, en un temblor se cae el tema de la bodega o el edificio y se aplasta todo mi mercancía, no queda destruida totalmente. Bueno, la ley me permite que esa situación que yo invertí y que se fue una pérdida en la cual no intervino mi voluntad, pues yo pueda deducirlo de alguna manera. El siguiente concepto van a ser las cuotas patronales. También el esquema de las cuotas patronales voy a poderlas deducir. Prácticamente, ¿a qué se refiere esto? Las cuotas de seguridad social. ¿Sale? Eso es lo que se refiere en este apartado, pero solamente puedo deducir la parte o la proporción que se llama patronal, porque el Seguro Social tiene tres aportaciones, una aportación del patrón, una aportación del trabajador y una aportación del gobierno. Solamente voy a poder hacer deducible la aportación patronal. El siguiente concepto son intereses devengados. Los intereses que me genera derivado de algún préstamo que yo pedí, pues de alguna forma esos intereses yo también puedo hacerlos deducibles. Otro concepto que es deducible son el famoso ajuste anual por inflación. También yo lo puedo hacer deducible el ajuste anual por inflación cuando éste se vuelve deducible. Lo siguiente es aplicable solamente para sociedades, asociaciones civiles. Si estas aplican a sus asociados el pago de anticipos o rendimientos, ellos podrán deducir también estos anticipos o rendimientos que les paguen. Y por último, también otro concepto que me marca es si yo me dedico o puedo crear reservas para fondos de pensiones o jubilaciones para mis trabajadores, esa creación de reservas también las voy a poder hacer deducibles para efectos fiscales. Entonces, de alguna manera, estos conceptos que me marca el artículo 25 son los que yo debo tener en cuenta para que la persona moral pueda aplicar este concepto de deducciones, que como lo veíamos en la lámina anterior, no es otra cosa más que los conceptos que permite la ley para poder disminuirlos de la base y poder determinar un impuesto sobre la renta que se pagará a la autoridad. Ahora bien, vamos a ver aquí algunos requisitos básicos que nos marca de alguna forma el artículo 27. El artículo 27 marca diversos requisitos para diversas deducciones, pero específicamente las que vamos a ver ahorita aquí nos aplica de manera general. Son las principales deducciones, específicamente las marca el artículo 27 fracción uno y 27 fracción 3, que es las que vamos a ver. 27 fracción uno me dice que todos los conceptos de deducciones deben ser estrictamente indispensables. También que se compruebe con documentación que reúnan requisitos y que estén debidamente registradas en contabilidad. Estos son requisitos básicos que me marca el artículo 27, ¿sale? En diversas fracciones. Pero bueno, vamos a ver con base en el primero. Nos dice, ¿qué significa eso de que sean estrictamente indispensables? Bueno, la palabra estrictamente es que esté ajustado a la ley, ¿sale? Que la ley nos permita ese concepto. Indispensable, como siguiente, nos dice que es la obligación de que sea necesario para alcanzar un fin, ¿sale? Entonces, estrictamente indispensable es que la ley no los permita y que de alguna manera, si yo no realizaba ese tipo de deducción, me podría haber afectado para llegar y cumplir mi fin de la actividad que realiza la persona moral. ¿Sale? De alguna manera también aquí menciono en la diapositiva, dice que se considera como indispensable a un gasto, aquí lo especifico, me dice que uno, esté relacionado estrictamente con la actividad de la empresa, que sea necesario para alcanzar los fines de la actividad, que de no producirse afectaría su funcionamiento normal o el normal funcionamiento, y tres, que esté en proporción con las operaciones del contribuyente, ¿no? Eso es a lo que se refiere con indispensable, dando un complemento a esta definición que tenemos aquí, ¿sale? Esto es lo que debemos de alguna manera conocer y establecer como concepto de estrictamente indispensable. Como parte 2 nos decía que deben estar amparadas o comprobadas estas deducciones, lo que le decía fracción tercera.
Prácticamente nos dice que debe estar amparadas con una documentación que reúne requisitos fiscales. ¿Cuál es esta documentación? Que esté amparado con lo que conocemos actualmente o han escuchado hablar un famoso CFDI, un comprobante fiscal digital por Internet. ¿Sale? Una factura electrónica. Bueno, debe estar amparada con este documento, el cual debe de cumplir con los requisitos que establece tanto Ley de Impuesto sobre la Renta como Código Fiscal de la Federación y a su vez lo que es resolución miscelánea fiscal. Debe de cumplir con esos requisitos. Segundo punto, también que cuando dichos gastos, ¿sí? O esas deducciones, tu monto exceda de 2.000 pesos, ¿sí? Se deben de realizar de la siguiente manera, a través de un cheque nominativo, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito de servicios o a través de monederos electrónicos y también a través de transferencia de fondos. ¿Sale? Eso debe ser de alguna manera la manera en la que yo debo de realizar el pago de esas deducciones. Oye, ¿qué pasa si el monto es menor a 2.000 pesos? No pasa nada. Aquí bajo una interpretación contrario sensum que nos dice es prácticamente puede ser una forma distinta a estas, que es prácticamente en efectivo. Ahora bien, vamos a brincar al siguiente concepto. Estos son requisitos básicos, ¿sale? Siguiente concepto que vamos a ver es ahora, ¿qué gastos la propia ley considera como no deducibles? Estos son algunos conceptos, conceptos generales. Este artículo 28 tiene 31 fracciones. Entonces, de alguna manera, establece muchísimas más conceptos, pero aquí son como que los principales que vamos manejando en una persona moral. ¿Cuáles? Nos dice que no son deducibles lo que es el impuesto sobre la renta y otras contribuciones. Nosotros no podemos deducirlos. ¿Sale? Segundo concepto, aquellos gastos incurridos en inversiones que no sean deducibles. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Yo voy a comprar una inversión. Recordemos que para efectos fiscales una inversión es un activo no circulante, una maquinaria, un activo, un equipo de cómputo, un edificio. Si yo compro, por ejemplo, una computadora y esta computadora de alguna manera no cumple con algún requisito, si yo ya llevo a hacer un mantenimiento, ese mantenimiento, ¿sí? Este gasto en el que incurrí para esta inversión, pues no va a proceder y no va a ser deducible. También, de alguna manera, nos dice que los obsequios y atenciones a los clientes también son gastos no deducibles. La ley dice que en un principio es no deducible, pero que estos pueden ser deducibles cuando se aplican de forma general a todos mis clientes. Como número 3 tengo mis gastos de representación. Aquí nos dice la ley que los gastos de representación en ninguna manera van a ser deducibles. ¿Sale? ¿Qué es un gasto de representación? Es cuando nosotros enviamos a un integrante de nuestra empresa y le pagamos de alguna manera los gastos para que vaya en representación de la empresa en algún movimiento. Pero obviamente esos no son deducibles para efectos fiscales porque se tendría el siguiente concepto, que son viáticos o gastos de viaje y las sanciones. Esas, de alguna manera, van a ser conceptos que no van a ser deducibles siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, porque a lo mejor alguien dice, oye, yo contador, yo he escuchado que los viáticos y gastos de viaje son deducibles. Sí, pero deben de cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Específicamente, ¿cuáles son esos requisitos? Principal, que sean hechos por un trabajador de la empresa, que exista un esquema de subordinación, principalmente, ¿sale? Y de ahí ciertos montos que no deben de rebasar con base en lo que establece el artículo 28 fracción 5. También nos dice que las sanciones, las indemnizaciones y penas convencionales no van a ser deducibles en un principio, pero si cumplimos con ciertas características, podemos hacerlas deducibles. También no van a ser deducibles los fondos de pensiones, jubilaciones y temas de antigüedad. Claro, siempre y cuando, nuevamente, como les he indicado, siempre y cuando, si no cumplimos con ciertas características que nos marca la ley, entonces van a ser no deducibles. Si cumplimos con ciertas características, procederán sin ningún problema. Y por último, otro concepto general que también vamos a considerar como no deducibles son los fondos de ahorro, pero fondos de ahorro también que cumplan ciertas características porque en estricto sentido, esos sí son deducibles siempre y cuando formen parte integrante del sueldo de los trabajadores. Si no forman parte integrante, no están integrados, entonces no van a formar parte como deducción para efectos fiscales y se establecerán como gastos no deducibles con base en el artículo 28. Aquí, de alguna manera, les puse lo que es ir mencionando cada uno de estos conceptos que veíamos
para que ustedes vayan dándose una idea de lo que se refiere esta parte. Por ejemplo, aquí me brinqué a la fracción 5 que son los famosos gastos de viaje y viáticos, y nos dice que no van a ser deducibles, ¿no? Pero siempre y cuando, ¿qué? Cuando se realicen en una faja de 50 kilómetros, sí los podremos considerar, cuando quien lo realice sea un empleado de la empresa, y siempre y cuando se destinen para tema de hospedaje, alimentación, transporte, renta de vehículos o pago de kilometraje, sí lo vamos a poder hacer deducible. ¿Sale? Esas son como que algunas de las características que debemos de cumplir. Aquí les menciono de alguna manera todas las demás que nosotros vamos teniendo como conceptos específicos. Aquí, por ejemplo, es el que les mencionaba, los fondos de ahorro a los trabajadores. Bueno, estos de alguna manera no van a formar parte cuando no estén dentro de su propio prestación de sueldo al trabajador. Cuando sean adicionales es cuando se vuelven no deducibles para efectos fiscales de la ley. Y bueno, con esto termina lo que sería nuestra presentación de la semana 2. Nuevamente recordarles cualquier duda que llegasen a tener, los medios de contacto es a través de mi correo institucional que se encuentra en la carta descriptiva o en su caso a través de mensajes a través de plataforma y estudio. Gracias.